buenas tardes para todos. Gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, Daniel, muy bendecida, agradecida Amén. con nuestro Dios por los cuidados, por su mano que ha estado con nosotros a lo largo de todo este día. Y bueno, y obviamente deben haber estado también con ustedes, eso lo tenemos por Ujú. seguro. Así es. ¿Y de qué forma se pueden comunicar con nosotros? Bueno, vamos a reiterar por si hay alguien que es la primera vez que se ha conectado y no sabe, le comentamos de que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, nos buscan en Nuestras Voces en el Desierto, de igual manera lo hacen por YouTube, Nuestras Voces en el Desierto, cuando están ahí le dan like, me gusta, compartir, share. También la otra forma que tienen para comunicarse es a través del WhatsApp, el más 1-801-499-1334. Y el último más reciente adquisición que tenemos es ni más ni menos que el email nvdesierto@gmail.com. Nos escriben a través de cualquiera de estos medios. Si les ha quedado alguna duda de los programas anteriores, si quieren que tratemos algún tema en especial, háganoslo saber. Háganoslo saber y con muchísimo gusto, con la ayuda de nuestro maravilloso Dios, vamos a dar entonces cabida a sus requerimientos. ¿Ok? También, si quieren estudiar la Biblia, no importa en el país donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros también por el WhatsApp o por email, que ya lo hemos dicho hace un instante. Así que, por favor, comunícate con nosotros y no importa dónde estés, vamos a poder estudiar la Biblia juntos, Así ¿verdad? es, así es. Si querés saber qué es lo que está por pasar, querés saber qué te depara el futuro, bueno, no consultes a los astros ni nada por el estilo. Consulta Ujú. a la palabra segura que es la palabra de Dios. Y Así Él es, tiene para mostrarte todo, absolutamente todo lo que va a pasar en el tiempo que está por venir. así es. Y bueno, Alba, como en cada programa estamos estudiando, venimos en un ciclo de estudio de parábolas. Así es. Ujú. Y rapidito, por favor, a Así es. buscar sus Biblias, porque la Biblia se estudia con la Biblia. Como siempre decimos, no te quedes con lo que puedas escuchar, sino que compruébalo por ti mismo que está ahí. Así es, así es. Y bueno, Alba, como en cada programa también, y te invitamos a ti para que estés junto a nosotros con una oración. Así Así, es. por favor. Vamos a orar. Amante Padre que está en el cielo, gracias le damos por estar junto a nosotros y ahora en forma muy especial queremos que usted se haga presente aquí para poder aprender más de su palabra, que sea Amén. usted quien nos use a nosotros hoy para poder explicar lo que hemos preparado. Por favor. Gracias Padre por su compañía aquí y acompaña a cada uno de los que están escuchando este programa. Amén. En su precioso nombre, amén Amén, y amén, amén, amén. amén. Y como él dijo recién en la oración a los que están escuchando, viendo este programa, estás ahí en tu casa con tu familia, reuní a tu familia en torno a la computadora, al celular o por donde quiera que lo estés mirando, para que todos juntos podamos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Ok. ¿A qué libro de la Biblia nos vamos, Daniel? Ok, antes que eso, Alba, Sí, me gustaría también saludar a la radio AFE en Bolivia, que están en este momento en vivo junto a nosotros también. Realmente están allí presentes en la radio. Gracias al pastor Alejandro Vázquez, que está allí compartiendo los mensajes que en este programa emitimos también. qué lindo, bienvenidos sean entonces y un saludo para todos nuestros hermanos bolivianos. Así es. También, bueno, nuestra hermana Rocío, como siempre, en cada programa allí está con nosotros también. Un fuerte abrazo, Rocío. Rocío, un gusto de que estés ahí y esperamos que con la ayuda de Dios también puedas aprender algo tanto como lo que estamos aprendiendo nosotros hoy. Que Dios te bendiga en gran manera. Ok, Alba, tú me Ah, preguntabas hace un tengo alguien momento. más, tengo alguien más. Ok, Y es que adelante. Belki también nos está mirando, También. Belki está mirando Ok. desde Uruguay. Un abrazo grandote, bendiciones también por allí. Ok, no la tenía por este lado, pero la tienes por tu Facebook. Sí, Así es. Y Alba, la parábola que vamos a estudiar hoy es una parábola que tal vez no es tan conocida y no. quizás hasta uno diría, ¿es una parábola? ¿Mm? Y es breve, solamente 3 versículos tiene, pero tiene mucho, muchísimo que enseñarnos. Y esa la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, de los versículos 21 al 23. Así que si no estás muy familiarizado con la palabra de Dios, Lucas está en el Nuevo Testamento. El orden que viene es Mateo, Marcos, Lucas, Ujú. es el tercer evangelio, y el capítulo 11 es el numerito grande, 11, y los versículos 21 al 23 son los números chiquititos. Ok. Y de paso, Alba, Angélica, gracias por estar con nosotros aquí desde Niza. Un fuerte abrazo y esperamos verte pronto por aquí. Amén, amén, amén. Ok. Alba, si lo puedes leer, por favor. ¿Cómo no? Dice así, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Ujú. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence,
le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ella. Ok. Son 3 versículos y No leí el 23. el 23, por favor. El También. que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está hablando aquí es Jesús. Es Jesús, ¿verdad? así es. Y viene antes, o sea, Jesús le está predicando a los discípulos y a la gente que lo rodeaba sobre la oración, y también habla un momento antes de una casa dividida contra sí misma. O sea, porque está hablando justamente, estaban acusando a Jesús, ¿verdad?, de el poder que él tenía para expulsar demonios, pero le decían que él era Belcebú. Así O sea, es. es otro nombre que se le daba justamente a Satanás. Entonces él les está diciendo que no puede una casa permanecer si está dividida contra sí misma. Ok. O sea, que él ha sido testigo, ellos han sido testigos de que en el nombre de quien ha expulsado esos demonios es el nombre de Dios. Ok. No. De paso, Ben, gracias por estar junto a nosotros desde Bolivia. Un fuerte abrazo también. Abrazos y bendiciones. Ok. Alba, quizás leyendo estos versículos podemos hacernos ciertas preguntas que vamos a ir analizándolas un poquito. Así es. Y la primera sería, ¿quién es el hombre fuerte que habla allí? Otra pregunta, ¿cuáles son sus armamentos en que está confiando? Sí, exacto. Porque habla de exacto. armamento. Alba, Y habla de eso. ¿qué es esto de su palacio? Y quizás otra pregunta también, Alba, que nos podríamos estar haciendo es, ¿y qué es el botín que el vencedor quiere repartir? Sí. O sea que eso lo vamos a ir analizando. De esos 3 versículos vamos a responder todas esas preguntas. Veremos si el tiempo nos alcanza hoy, como siempre. ¿Ok? Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo podemos contestar algunas de las preguntas y aplicarlas a nuestras vidas espirituales. ¿Y quién es la primera? ¿Quién es el hombre fuerte y armado? Creo que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad que sí? A ver. ¿Sí? Bueno, es muy claro, ya es. Y este hombre fuerte es Satanás. Todo el mundo pensaba que de repente era Jesús. No, en este caso era Satanás. El enemigo formidable que anda como león rugiente, como dice la palabra de Dios, que está en Pedro capítulo 5, versículo 8. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienes ya por allí? Sí. Por así tenemos lo acá. leemos de la palabra y no es Daniel el que lo está diciendo. Exacto. Primera de Pedro 5:8 dice así: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuidado, Así es. cuidado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso Exacto, también. sí, como león rugiente anda. Y la otra pregunta que hice hace un momento era, ¿cuáles son sus armamentos y en qué está confiando? Bueno, tiene muchos. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos, Alba. Los engaños, su crueldad, la carne del hombre y su pecaminosidad, el orgullo, la codicia, la presunción, la desesperanza, toda forma de vicio. La verdad que, Alba, la lista la podemos hacer y Sí. puede ser interminable. Por Y, supuesto. por supuesto, sus siglos y sus milenios de experiencia. ¿Sabes? Él ya se las sabe todas. A mí me preocupa cuando me encuentro con personas que creen en la existencia de Dios, pero no en la existencia del enemigo. Así es. Y aquellos que no creen en la existencia del enemigo son presa fácil de él. Presa fácil, porque digo, basta que tú no creas para que él entre. Él entre, así es. Y como dice un dicho muy antiguo, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Exacto, o sea, tiene mucha astucia, tiene mucha experiencia. Y algo que escuché el otro día, me gustaría compartirlo con quienes nos están escuchando, es, más sabe el diablo por Facebook que por diablo. Esa dio bastante duro, ¿De qué ¿verdad? está hablando nuestro Facebook? Por eso mismo digo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero eso es otro tema que lo podemos llegar a analizar en un otra futuro. oportunidad. Así es. En otra oportunidad. ¿Y qué es esto, Alba, de su palacio? ¿Qué es lo que habla allí en su palabra de su palacio? Y yo te diría, mi opinión, su palacio, el palacio de Satanás. Es el corazón del pecador cuando está alejado de Dios. Exacto. ¿Sabes qué estaba pensando ahora, Daniel? Que tú lo estás viendo a esto de la casa, el dueño y todo lo demás, en un microcosmos, vamos a decir. Pero si nosotros ampliáramos nuestra visión, también podríamos decir
de que esa casa es todo el planeta Tierra, Ujú. ¿verdad? Y que Satanás es justamente este hombre que está bien armado, bien fuertemente armado, ¿verdad? Recordemos que cuando el Señor Jesucristo pasa por las tentaciones en el desierto, Ujú. Satanás le dice, si te daré todos los reinos de este mundo, o sea, como que Él es el dueño, te daré Así todos los es. reinos de este mundo si postrado me adorares, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces digo, si nos vamos a eso grande, Satanás se considera el dueño de este planeta Tierra, y por eso cree que puede hacer lo que quiere con esa Ujú. casa, Sí. y lo estamos viendo, porque los desastres naturales que estamos viendo, ¿verdad? Todo, cómo está la gente, la violencia, la agresividad de los animales, la agresividad del hombre para con los animales Ujú. también, ¿verdad? Que no También. tienen misericordia ni piedad. Digo, los desastres naturales que están arrasando en una forma increíble. Ujú. Digo, todo eso está mostrando, ¿verdad? De que el enemigo está haciendo su obra en esta su casa, Así es. ¿verdad? Así es. Y ahora sí, cuando vamos al microcosmos, vamos a decirlo así, digo, nos Ujú. encontramos que un reflejo perfecto de esa casa somos cada uno de nosotros, Ujú. Así ¿verdad? es. Así es. Y la otra pregunta, Alba, que habíamos hecho al principio, el hombre más fuerte. O sea, ¿quién es el hombre más fuerte? Y el hombre más fuerte es nuestro Señor Jesús, Amén, ¿m? Que amén, vino para deshacer las obras de Satanás amén. y murió en la cruz para poder deshacer todas Gloria esas a Dios. obras Y también. eso lo que hizo fue arrebatarle este planeta. Mira, Ujú. antes de que continuemos, Daniel, mandamos un saludo muy grande a una hermana nuestra que está conectada, hermana en Cristo, Ana Laura. Un Ujú. abrazo bien grande, que el Señor te bendiga y que puedas, junto con nosotros, disfrutar de las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Y también a Lupe, que también está conectada por allí. También, Así que Lupe, un fuerte abrazo. abrazos. Así es. Y Alba, te invito a buscar en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 8. Primera Juan 3:8. 3:8, así es. Y allí nos dice su palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea, lo que termino de decir hace un momento, aquí su palabra La lo palabra confirma. lo confirma, ¿Ok? exactamente. Y Alba, la otra pregunta que hice hoy también, ¿y qué es el botín que el vencedor quiere repartir? A ver. Vamos a ver qué nos dice. Cuando el pecador eh, de repente está librado y se convierte en discípulo, cuando hay esa transformación Ujú. del cristiano, ¿sí? Todo lo que tiene, todo lo que es, está puesto al servicio de Dios. Amén. Todo lo entrega a Dios Amén. 100%, sin Amén. vueltas, sin nada extraño. Ujú, ujú. Lo entrega 100%. Y poco a poco su influencia, su tiempo, sus talentos, sus recursos van a estar empleados en el avance del reino de Dios. Y hoy día hay muchas personas, hoy día, Alba, hay muchas personas que antes no lo tenían, que no tenían a Cristo en su corazón y que hoy tienen a Cristo en su corazón y ayudan en la gran obra de Dios que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y que Dios quiera que podamos ser cada vez más los Amén. que podamos estar a la obra del Señor y más en estos tiempos, final de los tiempos que estamos viviendo. Así es, así es, así es. Y no sé si vas a comentar algo más. Bueno, lo que yo iba a comentar es el siguiente, dice, ahí el versículo 22 que estábamos viendo, dice, el otro Ujú. más fuerte que él viene y lo vence. Y esto es importante, Así esto es. es importante. Digo, nosotros podemos estar atados a un sinfín de, vamos a decir así, de pecados, ¿verdad? Ujú. Pero no podemos jamás pensar de que no es posible vencerlos. Ujú. Cristo los venció. Ahora, la Así única es. manera para nosotros poder vencerlos es si nos tomamos de la mano de Cristo y le permitimos a Él que trabaje en nuestra vida. O sea, si lo Ujú. queremos hacer por nosotros mismos es imposible. Es imposible, no lo ¿Verdad? vamos a poder lograr. No vamos a poder lograr vencer las, vamos a decir, las debilidades que tenemos, sea Ujú. del nombre que sea, ¿verdad? Sino que cuando permitimos que Dios viva su vida en nosotros, y ahí vamos a lo que dice el libro de Gálatas, el Ujú. libro de Gálatas, en el capítulo 2, si no recuerdo mal, a ver, si no recuerdo mal,
No lo estoy encontrando en este momento, pero bueno, ahora lo voy a buscar. Ok. Mientras Alba... No, lo encontré. ¿lo Perdón, encontraste? perdón. Ok. Sí, 2:20. Dice, y ya no soy yo quien vive, sino Ujú. que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Así Entonces, es. eso es lo que nosotros tenemos que permitir. Que Ujú. Cristo viva en nosotros. Y Él nos va a ayudar a vencer todas esas debilidades. Así es. ¿Verdad? Así es. Y Alba, mucha gente que antes servían a Satanás como el ocupante principal de su corazón, ahora sirven al Señor y están deseosos de poder hacer la obra de Cristo. Ahora, es interesante esto y es que entendamos, Ujú. yo por mí mismo no puedo. ¿Sabes No. que hay personas, desgraciadamente, Daniel, que dice, yo puedo dejar este vicio cuando quiera? Sí, pero no. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo Ujú. otro, yo puedo que aquí, que allá. Y resulta que después te los encontrás con el tiempo y te los encontrás peor de lo que los viste Ujú. anteriormente, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esto no es una de yo puedo. Ujú. Esto es Él puede. Así Dice es. Filipenses 4:13, Todo todo lo lo puedo en puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, porque Él es el que me da las fuerzas, Ujú. dice el Así es. versículo. Así O es. sea, en mí no hay fuerza, en mí no hay poder. Mi tendencia es al pecado constantemente. Ujú. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que nosotros lo recalquemos. Y Alba, hay muchos recursos que antes estaban bajo el dominio de Satanás, ahora están empleados, a recursos que cada uno de nosotros teníamos, o sea, usando, lo estábamos, perdón, que tenemos y que lo estábamos usando Al servicio de al servicio de Satanás. Satanás, ahora lo estamos utilizando para el servicio del avance del reino de Cristo. Amén, ¿Ok? amén. Y es lo que deberemos estar haciendo cada uno de nosotros. Exacto. Fíjate que el versículo al final está diciendo eso bien clarito. Dice, le quita las armas en que confía, Ujú. sus pertenencias y dispone de ellas. Así es. Ahora las empieza a usar el Señor en la forma positiva para el avance del reino de Dios. Así es. ¿Verdad? Ujú. Eso es realmente maravilloso. Y nunca se compara. Y lo voy a decir porque me ha pasado de escuchar personas decir, antes, cuando yo no iba a la iglesia, cuando no sabía nada de Dios, Ujú. todo me iba de maravillas. Una vez que empecé a ir a la iglesia, una vez que empecé a estudiar la palabra de Dios, una vez que empecé a orar y todo eso, resulta que está todo pata para arriba, mi casa es un desastre, todo el mundo se pelea, me echaron del Ujú. trabajo. Momento. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Una cosa muy simple, y es que Satanás no te quiere perder. Entonces está haciendo todo para que tú veas como que Dios fue el que causó ese problema. No, no fue Dios que causó ese problema. No. Satanás está engañándote queriendo que tú creas que Dios lo hizo. Así Cuando es. en realidad es el mismo que lo está provocando para volver a tenerte. Para volver a Ujú. tenerte. Por eso tenemos que permitir que Él disponga de todo nuestro ser. Así es. De todo nuestro ser. Así es. Y los auténticos seguidores van a buscar primeramente el reino de Dios luchando en contra de otros reinos. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y los versículos 31 al 33. ¿Qué nos dice allí, Alba? 31 dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige y recibirán también todas estas cosas. Así es. Y mirándolo así, sencillamente, esa parábola poderosa ojalá no sea tan misteriosa como ha sido hasta ahora. Que realmente No hay necesidad. no hay necesidad No hay que sea tan necesidad porque misteriosa. la palabra de Dios es un libro completamente abierto. Y Cristo estaba simplemente abriendo nuestro entendimiento, asegurándonos que un reino está perdiendo y el otro reino está ganando. Así es. Así está muy aclarado allí. ¿Ok? Y me gustaría compartir, Alba, en el versículo 23 de allí de Lucas, que estábamos leyendo, Sí. ¿sí? La Biblia Nueva Traducción Viviente describe el versículo 23 de esta manera. El que no está conmigo, a mí se opone. No, perdón, no era de... Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. perfecto, sí, me hice lío allí. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Wow. Está más explicado con palabras más claras para que lo podamos entender.
Sí, Y el Señor Jesús nos enseña en estos versículos que hay un conflicto entre Satanás y su reino. así es. ¿Ok? Y si bien Satanás es fuerte, Jesús es más fuerte aún que él y le arrebató lo que tenía. ¿Mm? Porque nuestras vidas. Exacto, exacto. Satanás arrebató, nos tenía dominados, pero Cristo vino y arrebató nuestras vidas de él para tener la salvación. Y él nos dio salvación, perdón, amor, sanidad, trajo restauración a nuestras familias y libertad a los esclavos del odio, del rencor, de la amargura y de los vicios también. O sea que no hay necesidad de estar viviendo bajo ese yugo. Así es. Y lo curioso de esta enseñanza es que dentro de este conflicto espiritual no hay neutralidad. No hay un punto medio donde uno pueda permanecer. No, o estamos con uno o estamos con otro. Y a veces yo he escuchado de personas que tienen una doble vida. Entonces se les cataloga con estar con un pie dentro de la iglesia y otro afuera. Así Y es. esa creencia ya de por sí es un engaño satánico. Porque quien dice estar con un pie adentro y uno afuera, en realidad está con los dos afuera. Así es. Y en estos versículos también Alba Jesús afirma que él no trabaja con él. Jesús no trabaja con Satanás. No. Está trabajando en su contra. Y no es suficiente estar cerca de Jesús. Presta atención a esto. A ti te digo, escúchalo muy claro. No es suficiente estar cerca de Jesús, sino que estar unido a Él y a su favor, no en contra de Él. El Cristo quiere ayudarte. El enemigo quiere destruirte. Pues de no ser así, aquella persona estaría en su contra. Mira Judas. Así es. Judas estuvo cerca de Jesús, Pero no aferrado a Él. pero no aferrado a él. Y es interesante porque al principio Judas como que quiso abrir el corazón a Jesús y estaba siendo en cierta forma sensible a las enseñanzas de Cristo. Claro, Así después es. vino la ambición, Ujú. ¿verdad? La ambición Sí. tanto financiera como de poder. Y de fama, porque él quería También. un determinado puesto en el reino del Señor Jesucristo. Cuando Judas reacciona y se da cuenta que el reino de Jesucristo no va a ser un reino terrenal, sino que le está hablando de un reino en otro lugar, como es el reino celestial, Así Judas es. ahí se le cayó toda la Todo- estantería, dijo, ya no me interesa más nada y lo entregó. Me interesa ahora el poder, me interesa el dinero. Y Judas caminó con Jesús, presenció los milagros, vio todo, comió con él, lo vio orando, todo. Así es. Durante 3 años y medio, Judas estuvo caminando con el Señor Jesucristo, de cerca, Ujú. pero no entregado al Señor. Así es. Así es. No Lamentablemente. entregado al Señor. Así es. Y así tenemos varios ejemplos en la Biblia que todos terminaron perdiéndose. Ujú. O sea, ¿pueden nuestros nombres estar escritos en el libro de la iglesia? Sí. ¿Pueden no estar escritos en el reino de los cielos? También. También. Así O es. sea, nosotros tenemos que asegurarnos que estén escritos los libros de la iglesia y que esté escrito en el reino de En los el cielos reino de también. los cielos también. ¿Verdad? Si Así no, es. nos perdemos. Así es. Un fuerte abrazo también a nuestra hermana Angelita, que anda por allí. Angelita Abrazos, Herrera, gracias. Angelita, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Y Alba, de nada sirven los compromisos a medias. No. De nada. Una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del Evangelio de Cristo. Totalmente, Y eso es duro decirlo, pero es la realidad. totalmente. Tibio es aquella persona que quiere recoger con el Señor, pero al mismo tiempo, como dice su palabra, desparrama. Desparramar con el enemigo. Ujú. Y el que no toma en serio la vida cristiana en vez de ayudar, solo perjudica. El que quiere quedar bien con Dios y con el diablo es una piedra de tropiezo. Así que es. por favor no trates de quedar bien con uno y con el otro. Solamente sigue a Cristo. Sigue a nuestro Señor Dios. Hay una afirmación que hace el Señor Jesucristo a través del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando está hablando acerca de, capítulo 3, cuando está hablando acerca de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, en el versículo 15, dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es tremendo. Eso quiere decir directamente, no tienes parte conmigo. Así O sea, es. frío, no quieres saber nada del Señor Jesucristo. Caliente, eres todo por Dios, pero no hay nada al medio. No hay nada en medio. Así es. ¿Viste? O estás con Él o no estás ¿O con no Él. estás?
Y eso es muy importante entenderlo, porque hasta el Ujú. día de hoy en el mundo cristiano hay muchas personas que siguen insistiendo que pueden hacer, oh bueno, voy, después, yo qué sé, me confieso y Y sigo listo. haciendo la vida loca. No, Ujú. señor, eso es ser tibio. Así Eso es es. ser tibio. Y el Señor a los tibios no los tolera. Ujú. No los tolera. Con dolor en su corazón, sabe que no van a tener parte en el reino de los cielos. ¿Verdad? Así que tenemos que tener. Lo mismo que aquellos que sirven a Dios, pero en realidad para llenar el ojo de sus amos, como quien dice, ¿verdad? Así Para es. quedar bien con los hombres. Eso es tibieza. Ok. Eso es tibieza. ¿Cuál era la cita, Alba? Nos están preguntando eso. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 15 y 16 fue lo que acabo de leer. Ok, perfecto. Alba, también cuando estemos en ocasiones de caer, Ujú. ¿m? Eh, Jesús nos advierte en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Allí dice, y cualquiera que haga, o sea, cuando nosotros estemos por caer o si hacemos caer a alguien, Ujú, ¿no? ujú. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Claro, ¿Ok? dice, no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, no podemos llevar a pecar a nadie. Y a Ujú. veces, entendamos esto, no es de que lo importante de que se hable bonito, es nuestro testimonio, nuestro día a día, nuestras vivencias, lo que los demás ven, lo que escuchan, ven nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Eso es lo que está hablando de qué clase de cristianos somos, si Así es. somos fríos, calientes o tibios. ¿Verdad? Ujú. O sea, podemos hablar muy bonito, sí. Podemos hacer mucha obra para lucirnos delante de los demás, pero eso no sirve de nada. Jesús conoce el corazón y entendamos que, como dice el mismo apóstol, nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos, Así es. ¿verdad? O sea, y cuidado, porque a veces actitudes, a veces palabras inapropiadas, a veces gestos, a veces lo que sea de tu vivencia puede ser la piedra que lleve al tropiezo a un alma que quería seguir al Señor Jesucristo. Así Así que es. tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado. Ujú. Y Alba, estar con Jesús es, vamos a repetir un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Estar con Jesús es estar dispuesto a seguirle a donde Él nos lleve. Amén. Y te pregunto a ti, que nos estás escuchando en la radio o aquí por internet, ¿eres una persona neutral? ¿Mm? ¿Estás trabajando al lado de Jesús o desparramas? ¿Mm? Es tiempo que asumamos un compromiso y que tomemos la decisión de estar junto a Cristo y trabajar para su reino. Amén. No seas tibio, sé una persona comprometida con Dios. Amén. Que Es la así opción sea. que es lo que necesitamos hacer. Es la única opción que tenemos. Bueno, tenemos la otra opción, Sí, pero seguir, ahí nos vamos a seguir al perder. otro, pero nos vamos a Ahí nos perder. perdemos. Y yo no quiero que nadie se pierda, sino No. que todos juntos podamos reencontrarnos y encontrarnos en el cielo y poder vivir por la eternidad sin más enfermedades, sin más pestes, sin más nada y disfrutar, La presencia de Cristo por la sí, eternidad, eso va y a ser. escucharlo Ahora, predicar a Él. imagínate, Qué hermoso. imagínate, en vez de escuchar a estas dos personas acá como los estás escuchando, lo estás viendo, imagínate estar en el reino de los cielos, pudiendo ver al mismo Señor Jesucristo y aprendiendo de las palabras que salen de su boca. No hay nada Así que se es. pueda comparar con eso. Nada, Nada. nada de nada. Así que entonces, recuerda, la parábola de hoy nos ha dejado bien en claro. Antes pertenecíamos al enemigo. Ujú. El Señor Jesucristo muere en la cruz, paga el precio que tú y yo debíamos haber pagado, lo paga Él por nosotros, nos Así es. rescata del enemigo y ahora nos llama a vivir una vida comprometida con Él. Ujú. No Así sirviendo es. al otro, sirviendo 100% al Señor Jesucristo. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos monetarios, todo, absolutamente todo, la mente, los sentimientos, todo tiene que estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y por más que estamos en un mundo de pecado, te puedo asegurar que a pesar de que pases lo que pases, cuando estás unido al Señor Jesucristo de esa manera, comienzas a vivir la eternidad aquí en la tierra. Ujú. Y así como nos está escribiendo
Becky desde Uruguay dice, los hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. Por supuesto. Por eso, no necesitamos estar allí siendo tibios, ni vacilar, ni tener dudas, pero ¿será real? ¿Será mentira? ¿Será... ¿Qué es? O cuando se ponen a especular. Desgraciadamente tenemos una corriente de pensamiento griego, ¿verdad? Que dentro de la filosofía y se ponen a especular si realmente es así y a buscarle la quinta pata al gato cuando solo tiene 4 patas y un rabo, ¿verdad? Y se olvidan de cuál es el verdadero mensaje. Así es. El verdadero mensaje, ¿verdad? Y pierden su tiempo en eso y el enemigo dice, bravo, sigue así, eres uno de los míos. Así es, ¿verdad? lamentablemente. Así que entonces, el Señor te ha encomendado una tarea, la misma que nos encomendó a nosotros, predicar este evangelio a todo, a todo el pueblo, en todo lugar de esta tierra. No pierdas más tiempo, si nadie va contigo, ve tú adelante, sé un centinela, ve adelante. Así es. Gracias por habernos acompañado. Se nos Alba. acabó el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, sí, lamentablemente. Igual, Ok. Gracias a todos por estar junto a nosotros y vamos a terminar con una oración. por supuesto. Amante Padre, gracias por estar junto a nosotros, por habernos permitido tener este programa. Acompaña a cada uno de los que se han conectado Amén. en vivo y aquellos que han de conectarse más adelante por diferencias de horarios. Y el Señor acompáñalos, guíalos y que todos juntos podamos seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Y que dejemos de ser tibios. Amén, Señor. Padre, que dejemos de ser tibios Por favor. y que nos comprometamos en la tarea que usted nos ha encomendado. Amén. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y acompaña a cada familia del mundo. Amén. En su nombre, Amén, 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 y amén, amén. y amén. Gracias una vez más a todos, que el Señor los bendiga en gran manera y que tengan un resto de semana realmente espectacular en compañía de nuestro Dios. Bendiciones para todos.